Grabar. Bienvenidos, buenas tardes. Hoy es 13 de mayo. Vamos en la cuarta llave de la libertad. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y soy facilitadora certificada de Access Consciousness, que es una técnica con herramientas pragmáticas para tu día a día. Tengo el honor, el gusto, el placer, el gozo, la alegría de co-crear con Samani Garibay. Muchísimas gracias por estar aquí, Sam. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta. También es un honor, un placer, una felicidad estar contigo. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Gracias. Estamos en la cuarta llave de la libertad, que es vivir en la pregunta. Vive como la pregunta, no como la respuesta. Exactamente. Ahora sí que nunca dejamos de un lado una con la otra, ¿no? Normalmente siempre estamos haciendo una pregunta y buscando la respuesta, que va a ser la solución, la conclusión, el resultado de lo que vamos a hacer. Entonces, sí, es algo que estamos como siempre relacionando. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Pues es que es lo normal, ¿no? Si pregunto, pues me tienes que contestar. ¿Cómo que por qué no? ¿Por qué vas a ser tan grosera y maleducada y no me vas a dar respuesta? Claro. Así es. Nos acostumbraron desde siempre además de que te tienes que quedar callado, porque si haces una pregunta, entonces estás mal, o sea, estás muy pendejo, porque pues como que ¿por qué haces preguntas, no? Tú deberías de saberlo todo, como por qué eres tan... Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y sí lo sé todo, pero la cosa es que ahí tiene muchísimo que ver con el control. Más que por saber todo, bueno, porque como seres infinitos sabemos todo y tenemos ese saber en nuestro cuerpo, es el hecho de que queremos preguntar porque queremos una respuesta por control, no por otra cosa. Por control y por también tener una conclusión, por llegar a la conclusión y saber que eso va a ser el camino a donde, o sea, a donde quieres llegar, o va a ser la solución de lo que tú quieres. Viene un poquito relacionada esta llave. Bueno, ya habíamos dicho, todas las llaves están relacionadas, todas tienen que ver, una complementa la otra, y al mismo tiempo, si las vas utilizando, te das cuenta que la relación es un común denominador de todas, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta mucho cuando hablas de esta herramienta, el relacionar tanto el interesante punto de vista como el ligero y pesado, que no sé si ya lo platicamos, ¿no? Acerca de que todo aquello que tú percibes ligero siempre va a ser una verdad para ti, y todo lo que percibas pesado o que se contrae es una mentira, es algo que no va contigo, y por lo tanto, cuando tú haces una pregunta, tú lo que estás haciendo es crear, es abrir la puerta para crear algo, siempre. Y al mismo tiempo, cuando estás en esa misma pregunta, tú vas a percibir la energía, y si esa energía es ligera, es que es como un sí, es algo que sí va a funcionar para mí, es algo que sí es expansivo, es ligero, es algo que me va a funcionar. Y si es pesado, es algo que realmente no se contrae y no funcionaría. Y en esta parte me acuerdo que Gary siempre ha dicho que la pregunta va a ser siempre el antídoto para esta realidad. Porque en realidad el hecho de estar haciendo preguntas en tu vida, pues como que no es algo que nos hayan enseñado siempre, ¿no? Como que en realidad lo vamos aprendiendo y se te va haciendo un hábito.
Y en el momento en el que tú abres esa puerta al hacer la pregunta, empieza una energía generativa que viene siendo como la creación, el caos, todo decir la pregunta, pero sin ninguna expectativa, sin ninguna proyección, solamente percibiendo qué va a funcionar para ti si es ligero o qué no va a funcionar si es pesado. Y al mismo tiempo empezar a crear así tu vida, a crear así tu realidad, dejando atrás todo es que debe de ser, es que esto no es lo que deberías de tú elegir. O sea, es una herramienta que para mí es como cuando te vendan los ojos y dices, pues voy a hacer una pregunta al universo y lo que me dicte, ¿no? O sea, si me dicta que es ligero, va por ahí y conforme vas percibiendo la energía, vas haciendo más preguntas y de esa manera te vas como si se fuera desencadenando todo para que tú puedas al final elegir lo que realmente quieres, ¿no? Y ahí me voy a regresar un poquito, Sam, si te late. El hecho Sí, de claro. que decías de ligero y pesado, yo les pido, cuando hablamos de esto de ligero y pesado, hay veces que la mayoría de la gente no tenemos una comunión con nuestro cuerpo. Entonces, cuando tú estás en ese ligero y pesado, es como, a ver, espérame, o sea, ¿cómo es ese ligero y pesado? ¿No? ¿Qué tanto? Y es como un ejercicio súper rápido. O sea, perciban qué es lo que les gusta hacer. ¿Qué te gusta hacer, Sam? Pues ahorita me viene a pasear a mis perros, me encanta. Ok, ¿cómo se siente tu cuerpo cuando estás paseando a tus perros? Se expande, ligero, liviano, alegre. Exacto. Ahora, ¿qué es algo que no te gusta hacer o sí, que no te Cocina, gusta hacer? Ok. ¿Cómo se cocina. siente tu cuerpo en la estufa? Pues sí, se contrae y obviamente pues es como lo pesado, lo que no te, o sea, como que te cuesta más trabajo hacer y te contraes todo, ¿no? Exacto. Ok, entonces, les voy a pedir que ustedes perciban su ligero y su pesado. Sam lo siente de una forma tan diferente como la mía y como la de ustedes. Entonces, su ligero va a ser su ligero. El ligero de Sam es el ligero de Sam y mi ligero es mi ligero, ¿no? Entonces, cuando haces una pregunta, puedes percibir que tu cuerpo se siente así de, ¡ah, qué rico! ¿No? O así de, oh, no, como dice Nadia, cuando me invitan a algún programa de radio y digo sí de inmediato y me es ligero, pero me he percatado que cuando me invitan a un proyecto relacionado con mi trabajo me es pesado. Tan solo pensar en estar haciendo manuales o PDFs me es pesado. ¿Ahí qué aplica? Pues ahí aplica hacer otra pregunta, porque entiendo que eso o sea, como es tu trabajo, pues es lo que tendrías que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué tomaría poderlo hacer de una manera en la que a ti te sea menos pesado y que fuera divertido? ¿Qué te gustaría a ti elegir diferente para que pudieras hacerlo y que no fuera tan a fuerzas o tan contraído, sino más bien, bueno, lo voy a hacer en tal horario o ya voy a haber terminado todas estas actividades que me ponen en pendiente y, o sea, como tratar de empezar a hacer preguntas que de alguna manera te empiecen a hacer que la energía se disipe de ser tan sólida a que sea un poco más abierta y se libere esa carga energética. Exacto. Y como tú decías, Sam, por ejemplo, no me gusta cocinar. Bueno, pues a lo mejor va a haber días en los que no tenga quien me ayude a cocinar y lo voy a tener que hacer, ¿no? Pero entonces, ¿cómo puede ser? Esa es una pregunta. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo hacer esto divertido? O sea, tengo que cocinar porque tengo 2 hijos y tengo que darle de comer a mi Tenemos marido, que ¿no? comer. Exacto. Entonces, ahí podría ser, ¿cómo puedo hacer esto divertido? Eso es una pregunta. Y entonces lo que hace es cambiar la energía. Habíamos dicho desde la primera herramienta, desde la primera llave, que Access se basa en la energía.
Entonces, lo que queremos hacer cuando sucede esto de, no me gusta cocinar, no me gusta hacer mi PDFs de mi chamba, o sea, cositas, hay cosas de nuestro hacer día a día que no nos gustan. Pero entonces viene esa pregunta de, ok, ¿cómo puedo hacer esto divertido? Y entonces cambiar la energía, ¿no? Y no es necesariamente tienes que hacer una pregunta en específico, porque en ese momento estás tan atorado entre la solidificación de lo que no te gusta hacer, más tu carga energética de si estás cansada o aburrida o la pesadez que tú quieras. En ese momento no vas a tener una pregunta real aplicada ahí o un proceso como tal. Simplemente baja tus barreras, que eso es una de las cosas que a mí más me ha ayudado. En el momento en que tú bajas tus barreras, empiezas a permitir que todo llegue a ti y te conectes. Y de alguna manera cambia la energía, aunque no hayas hecho nada. Simplemente estás totalmente recibiendo todo sin juicio. Entonces, cuando ya bajaste tus barreras, en ese momento nada más di qué pregunta se requiere aquí o qué más es posible. El qué más es posible y el cómo puede mejorar esto son dos herramientas que todo mundo utiliza a cada ratito en Access porque te sacan de ese atorón. O sea, en ese momento no se te ocurrió hacer nada, nada más es qué más es posible y se abren las posibilidades a que se te ocurra cualquier cosa diferente o que sea divertido o simplemente cambia la energía, se abre un espacio diferente y de esa manera puedes seguir avanzando y no retrocedes hacia lo mismo, ¿no? Hacia, híjoles, pues ni modo, lo voy a hacer, qué aburrido, qué cansado, no me gusta. Y entonces ya vienen todos esos juicios que a final de cuentas vienen siendo cargas energéticas que se van haciendo sólidas en ti y todavía más pesada la situación, ¿no? Entonces, ¿qué tomarías? Simplemente bajas tus barreras y haces una pregunta. ¿Qué pregunta se requiere aquí? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible? Y, o sea, y ve percibiendo cómo cambia o qué sucede, ¿no? Sí, dice, hasta sentí escalofríos cuando hice la pregunta de que cómo puede ser más divertido esto. Claro. Gracias. Y fíjate que es muy cierto la parte de la diversión en general es algo, por eso es que el mantra de Access es todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. La gloria lo tomamos como la diversión, como el disfrutar, y todo eso, mientras uno esté disfrutando, todo viene, ahora sí que como por añadidura, ¿no? O sea, todo va cayendo solito. ¿Por qué? Porque está el gozo en tu vida, porque lo estás disfrutando, porque realmente es como la parte de Gary que le decían, oye, pero tú cuando seas grande, ¿qué quieres ser? Y decía él, yo cuando sea grande quiero ser feliz. Sí, yo sé que quieres ser feliz, pero ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser arquitecto, ingeniero, doctor? No, yo cuando sea grande quiero ser feliz. Y es esa parte en donde desde chicos tenemos esa diversión, esa facilidad, esa felicidad que poco a poco conforme vamos creciendo la vamos olvidando. Y en realidad lo padre de esto es darte cuenta que de todas formas vas a tener que hacer eso, pero ¿qué tomaría hacerlo divertido? ¿Qué tomaría divertirte en esa situación? ¿Qué tomaría no verle el lado, ahora sí que el pelo en la sopa, en vez de ver lo maravilloso que hay si lo ves desde otro punto de vista? Me explico, desde otro lado. Y ahí es donde decía Gary también, ¿no? Gary Douglas, los que son nuevos el día de hoy, Gary Douglas es el creador de Access Consciousness y él lo dice también, si tú te estás, o sea, tu único fin en esta tercera dimensión, en este mundo, en este planeta, es ser feliz. O sea, no hay ay, es que mi propósito de vida, mi misión, no, simplemente es ser feliz y en esa felicidad viene todo. Porque mucha gente al mantra de Access le pone, es que todo en la vida viene a mí con facilidad, amor, dulzura, no sé. A ver, no. O sea, cuando él dice, y te juro,
eso es algo que yo les explico muchísimo, porque creemos que Gary se equivocó, le faltó ponerle ahí cariño, le faltó ponerle dinero, ¿no? Y entonces me pongo a mí, todo en la vida viene a mí con dinero, con cariño, con... No, espérense. O sea, cuando él dice todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria, es todo. Y también te puede venir el amor y te puede venir el dinero y te puede venir, como te pueden venir, en México decimos, mentadas de madre. La cosa es qué vas a hacer con eso, ¿no? Y la cosa es recibirlas también, porque aparte, esa es una cosa bien interesante que a mí me ha funcionado mucho. El gozo jala el dinero, siempre, siempre. Mientras tú te diviertas, va a haber dinero. Todo el mundo va a decir, pero ¿cómo? No puede ser. Ha habido veces que hay familias que no tienen muchos recursos, pero siempre va a haber algo rico de comer. ¿Por qué? Porque la señora de la casa le encanta y disfruta y se las arregla para que su familia coma delicioso. Siempre va a haber esa parte, o sea, es una palabra que a mí me da mucha risa porque siento que es de abuelita, pero por añadidura llega el dinero y llega todo lo demás. Y la otra que les iba yo a comentar es que cuando recibes tú un juicio de alguien, cuando realmente empiezas a ver que hay un juicio hacia ti, lo mejor que hay que hacer en esos momentos es bajar tus barreras y recibir esos juicios. Porque también el recibir los juicios te da dinero. Y, a ver, explícales eso, Ale, ¿cómo es que da dinero el juicio? Bueno, Gary Douglas híjole, Gary Douglas ha creado todo esto, bueno, no ha creado, y viene con la información del día de hoy. Gary Douglas ha materializado o ha actualizado todo esto de Access haciendo preguntas. Entonces, cuando a él le viene cierta información, pregunta. Y entonces no es que pregunte para que le llegue la respuesta, es que va cambiando la energía y entonces de repente le habla, no sé, platican mucho, por ejemplo, con Dane Here, que es el cofundador de Access Consciousness, platican muchísimo juntos y entonces de repente, como nos pasa a veces a Sam y a mí, que platicamos y salen concienciaciones de, oye, no me había dado cuenta de esto, oye, ¿qué tal si se puede mover así? Y entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿No? Entonces, con esa información que va saliendo en una plática, en un libro, en un espectacular en la calle, nos vamos dando cuenta que esto de hacer preguntas funciona, porque se va moviendo la energía. ¿Cuántas veces no les ha pasado que van en el mismo camino de siempre? A mí me pasó hace muchos años cuando me decían, es que ya te diste cuenta que el verde de cada árbol es diferente. Y yo, ¿cómo? Ni siquiera me había puesto a ver eso. O sea, ¿qué importa? El árbol es verde y ya, ¿no? Y entonces cuando empiezo, me dan esa información, empiezo a observar los árboles, era como, wow, no lo había visto, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con una pregunta. Te vas por el mismo camino y no ves nada nuevo, porque vas con tu mente por ese camino como siempre. Y entonces, ok, claro, y entonces vas en el camino y es como, ok, universo, muéstrame algo hermoso el día de hoy. Y de repente volteas y tu vecina con minifalda, no, no es cierto. De repente volteas y, no sé, ves el arco iris o lo que se te ocurra. Pero la idea es que cada día, aunque te vayas por el mismo camino, haya algo nuevo que ver que no habías visto. Y eso es lo que está creando Gary con todo esto de Access. O sea, ellos, por ejemplo, actualizan manuales 2, 3, 4 veces al año. Eso no lo hacen en ninguna otra técnica, según yo, ¿no? No conozco todas las técnicas, pero cada manual que va sacando Gary va trayendo cosas nuevas, que es lo que se requiere ahorita. Muchas de las cosas que, por ejemplo, en el fundamento teníamos el año pasado, las quitó y ya en este año ya no están, ¿no? Entonces, todo lo que ha hecho él con preguntas, pero ya me salí del tema porque tú me preguntaste algo.
En la parte del juicio, de recibir el juicio y por qué te daría dinero. Exacto. Entonces, cuando tú rechazas algo, lo estás empujando, no lo estás recibiendo. Entonces, en el momento en que tú recibes un juicio, no quiere decir que lo seas. Ay, Sam, ese color moradito que traes, como que no te queda, ¿eh? Y tú, no me la voy a volver a poner porque Ale me dijo que el morado no me queda, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Rechazar ese juicio. ¿Qué es un juicio? Es el que yo te hable desde mi creencia. Eso es un juicio, porque tiene una emoción, tiene un pensamiento, tiene un sentimiento que va con mi creencia. Entonces, cuando haces ese juicio y no lo estás recibiendo, lo que haces es rechazarlo. Y entonces, en vez de que esa energía alimente, lo dejes pasar, no te lo puedes quedar. Ah, pues Ale me dijo que el morado no me queda. Ah, pues sí, qué interesante. Y lo dejas pasar. No te lo quedas como, no sé si lo puedes ver, Sam, aquí en México pasa mucho de que vas en la calle y chinga tu madre, ¿no? Y entonces tú te quedas con el, y lo persigues y le dices, te enganchas, no sé, ¿no? La tuya también. Exacto. Entonces, ¿qué es eso? Te quedaste con eso y entonces lo tienes que regresar, ¿no? Y ya Es lo como, hiciste tuyo también. claro, claro, como la venganza de, pues yo también te voy a decir a ti, ¿no? Y entonces ya no lo dejas pasar, ya no, esa energía también de chinga tú y del juicio, de no sé qué, también te alimenta. O sea, la gente nos han mandado mucho la información de positivo y negativo, bueno y malo. Entonces, como Access es muy energía, entonces nada más voy a recibir la energía bonita y buena. La mala no. Y ahí es donde dices, a ver, espérame, o sea, si no hay nada bueno ni malo, entonces recibo todo, no me la quedo, lo dejo pasar y el Ingesu ya pasó. Ah, pues besos, que te vaya bien, bye, ¿no? O ni caso le haces, o no sé, ¿no? La cosa es que no te quedes con esa información ahí. Así es. Y ese juicio, entonces, ¿por qué te da dinero? ¿Por qué esa energía te alimenta? Y entonces dices, claro, era la energía que me hacía falta de ser la perra que tengo que ser, que no había querido ser, porque ya o sea, ya me dio esa energía y entonces me da dinero. ¿Cuántas veces creemos que tenemos que ser la bonita? Porque solamente bonita me voy a tener dinero. ¿Y cuántas veces no estás dispuesta a hacer esa energía? Porque en Claro. realidad todos somos todas las energías. La semana pasada mencionaban, pero ¿cómo puedo saber qué energía soy? O ¿cómo puedo saber si tengo esa energía? No, todos tenemos todas las energías. Es cosa de elegir ser la energía y sobre todo la que se requiere en el momento. Muchas veces, como dice Ale, no estoy dispuesta a ser la perra maldita y llega un momento en cuando tú haces la pregunta, ¿qué se requiere aquí? Se requiere que seas la perra maldita que todo el mundo te anda pisoteando, ya hasta aquí un alto. Y la gente, haces una respuesta de algo y la gente se te queda viendo como diciendo, ay, o sea, aguas, ¿no? Y ahí es donde realmente te das cuenta que tú te mantienes limitándote en todos los sentidos, ya sea en tu forma de ser, con lo que piensas, todos estos juicios, pensamientos, sentimientos, emociones, para que todos los demás estén cómodos y tú estés incómoda. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Cuál es el valor agregado de tú estar incómoda y que los demás estén cómodos? Ninguno. ¿Qué felicidad te da eso? ¿Qué crea en ti? ¿Qué posibilidades se abren para ti? Ninguna, simplemente te mantienes atorado ahí. Entonces, una de las herramientas es la pregunta, porque cada que tú haces una pregunta, se abre ese espacio para tener posibilidades, para que tú puedas elegir. Cada vez que tú haces una conclusión o te cuentas una historia de lo que va a pasar y ya concluyes, ya no va a haber una posibilidad más porque tú ya definiste que ese va a ser el resultado y de ahí no va a pasar nada. Entonces, ya no tienes posibilidades para crear algo diferente y vivir algo y elegir algo diferente.
Y nos dice Digna, ¿cómo se hace cuando sientes una incomodidad corporal hablando con alguien? ¿Cuál es la pregunta ahí? Pues mira, en mi caso yo soy muy perceptiva y todo lo somatizaba en mi cuerpo, entonces para empezar con las herramientas, lo primero que yo hacía siempre era, todo el mundo te dice, toma un respiro hondo y profundo. En mi caso era empezar a bajar barreras, porque en el momento en que tú empiezas a subir las barreras, empiezas a hacer más real esa intensidad que tienes en tu cuerpo, esa molestia que tienes en tu cuerpo. Entonces, lo más ligero para mí es bajar mis barreras y empezar a comunicarme con mi cuerpo. Obviamente, yo solita, ¿no? Pues estás con la otra persona. Entonces empiezas, cuerpo, ¿qué es esto? Vuelves a hacer preguntas con tu cuerpo. ¿Qué es esto, cuerpo? ¿Qué hago con esto? ¿Lo puedo cambiar? Y si sí, ¿cómo lo puedo cambiar? Y no necesitas saber si lo puedes cambiar tomándote un vaso de agua o yendo a tomar aire. No, simplemente empiezas a hacer la pregunta y tu cuerpo solito empieza a perder toda esa carga y dejas de estar tan tensa y haciendo tan real esa incomodidad o esa intensidad. Eh, Muchas veces nuestro cuerpo nos llama la atención con este tipo de molestias porque está haciendo una concienciación de algo y estando con esa persona no está cómodo. Algo o sea, la persona con la que estás que incomoda tu cuerpo le manda señales de algo. Y tú lo que tienes que hacer es simplemente no identificar qué señales son, no identificar qué energía es, simplemente es recibir a la persona, tener total permisión, porque pues, la persona está ahí, bajar tus barreras y empezar a hacer preguntas, en ese caso ay, perdón, para poder empezar a disipar toda la carga energética y no hacer real esa molestia. No sé si responda a tu respuesta. Y creo que también lo platicábamos en las otras tres llaves, que tu cuerpo es como una antena parabólica. Entonces, ¿qué significa? ¿O qué significa? Fíjate, eso estaría padrísimo. Que no lo digas, Digna, pero tú como que te hagas presente con esa información. ¿Qué pasa contigo cuando hablas con esa persona? O sea, cuando estás en comunión con tu cuerpo, tú puedes percibir me acordé cuando me mentó la madre hace 20 años, ¿no? O, hoy es que no me saludó en la mañana. O sea, tú, tú, o sea, tu saber sabe perfectamente qué está pasando cuando hablas con esa persona porque te haces presente y te haces consciente de qué está pasando con tu cuerpo. Sí lo sabes. ¿Y qué tanto está percibiendo tu cuerpo el juicio o los puntos de vista que esta persona tiene hacia ti? A lo mejor esta persona lo que está haciendo es tener un control sobre ti y eso es lo que te está apretando y eso es lo que tu cuerpo dice, no, a mí no me gusta, o sea, no es nada ligero estar contigo porque estoy percibiendo todo esto que piensas, sientes, crees de mí, todos esos juicios. Y entonces en ese momento, si tú eres consciente y audaz y logras hacer la pregunta, te vas a salir de eso. Pero si te mantienes como te has mantenido, siempre vas a tener esa incomodidad con esta persona. ¿Por qué? Porque hay algo en donde tu cuerpo y su cuerpo no están de acuerdo. Y quién sabe qué sea. A lo mejor y tú sí lo identificas, pero no importa. O sea, aquí lo que es importante que quede claro es que no importa qué sea, si es un enojo, un juicio, un sentimiento, una envidia, no es significativo. Lo importante aquí es que tu cuerpo esté cómodo, que tu cuerpo sea en comunión contigo y si vas a tener que lidiar con esta persona, tengas las herramientas necesarias para que tú no estés incómodo y simplemente lo dejes pasar y puedas seguir adelante. ¿Cómo? A través de bajar barreras,
hacer preguntas, los comentarios que ella te dé, hazlos interesante punto de vista, no los hagas relevantes, porque en el momento en que los haces significativos, los haces reales y los estás haciendo tuyos. Entonces, te vuelves a atorar. Entonces, es por eso que son las 10 herramientas que se van combinando y se van relacionando y que es importante que las empieces a usar para que de esta manera te hagas consciente de que tienes toda la elección de estar con esa persona, pero que no te incomode y no te afecte a ti. ¿Me explico? Así es. Y también lo hemos dicho en las otras tres y ahorita es el poder que tienes de elegir. O sea, la única que puede elegir que eso lo hagas significativo, que eso te moleste, que eso lo dejes pasar, eres tú. Entonces, si tú teniendo estas herramientas puedes elegir, que ese es como tu poder y el poder que tenemos todos, elijo cada vez que hable con esta persona, estar presente con mi cuerpo, estar en la pregunta, bajar barreras, utilizar mis herramientas, ¿no? Y puede ser que a lo mejor hablas 3 veces y se te olvida, porque te vuelves a meter en esa energía. Y está bien. Aquí lo importante es saber que estás usando las herramientas. Y a lo mejor me acuerdo mucho cuando iba a terapia psicológica hace algunos años y la psicóloga me decía, Ale, va a llegar un momento en que lo hagas como en automático. Pero pues obvio, pues yo lo quería para ayer, ¿no? O sea, yo quería que ese proceso ya no fuera como, es que me tardé un año en darme cuenta que discutía con mi exmarido, ¿no? Un año para quitar ese proceso de discusión en ese entonces. Hoy la energía es súper diferente, ¿no? Pero ¿cuánto puedes estar consciente cada vez que hablas con esa persona que algo ha cambiado? Y si cambia de la noche a la mañana, qué maravilla. Pero también va a haber veces en las que no va a cambiar de la noche a la mañana, pero te estás haciendo consciente de que estás utilizando las herramientas. Y entonces hay un cambio, aunque sea chiquito. Algo ya cambió, ¿no? Y también el hecho de que tú empieces a usarlas, porque lo podrías usar como hasta un experimento, ¿no? No sé qué tantas veces o qué tan frecuente ves a esta persona, pero en ocasiones, cuando tienes que verla frecuentemente y empiezas a hacer a utilizar las herramientas, ella empieza a ver esos cambios y ella empieza a darse cuenta de que ya no es lo mismo, o sea, que esa relación ya no es la misma. Y al mismo tiempo, a ti te va dando te va dando la pauta de que puedes estar haciendo, por ejemplo, la herramienta de vivir en incrementos de cada 10 segundos. Estás con ella y cada 10 segundos haz la prueba, ve cambiando, elige algo diferente, están platicando del desayuno o de no sé qué, o del trabajo, o tal tema de un libro, cambia, elige cambiar cada 10 segundos de acuerdo a la situación de lo que estés viviendo con ella y en ese momento las cosas se van a liberar tanto la energía en ese espacio que ella misma se va a salir o sea, no va a entender qué es lo que está sucediendo, porque la sacas de onda, o sea, dice, a ver, ¿cómo? Pero si tú normalmente, si yo te decía esto, o sea, te quedabas ahí, ahorita no, ahorita ya las cosas, conforme vas usando las herramientas, van cambiando y tú te puedes divertir porque vas a empezar a observar la reacción diferente en ella y la otra, vas a tener un espacio mucho más ligero estando con ella, ¿no? Sin tener que estar tú, o sea, imagínate qué potente es tu cuerpo que logras estar tan consciente de que eso no le gusta, que se incomoda y le empieza a doler algo. Entonces, imagínate que inviertes esa potencia por el otro lado a tu favor. Entonces, usando las herramientas, es la manera en la que tú puedes usar eso a tu favor y no vas a tener más problemas. Sí, y muchas gracias, Digna, por esa pregunta, porque bueno, abrió un espacio súper rico. Muchas gracias. Pati Jiménez tiene una pregunta, alzó la mano. Pati. Hello. Hola. Hola. Hola Sam, hola Ale, gracias. Hola, hola. Oye, mira, a ver, tengo una pregunta y bueno, dos consideraciones. Una es, ¿dónde entra la curiosidad?
O sea, porque hablabas al principio de este tema del control, ¿no? O sea, de querer saberlo todo, de no tener una respuesta, etcétera. Pero ahí donde entra la curiosidad, ¿no? Yo, por ejemplo, como lo que me pasa regularmente de que, a ver, sacar cuentas, ¿no? Que es mi habilidad. Pero es por curiosidad. Ahí ¿cómo entra o que tengo dudas en esa parte. La otra es acerca de recibir los juicios, que fíjate que yo he observado algo bien chistoso. Obviamente esto también es parte de las creencias, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, vas en el tráfico, alguien se te mete, mientas madres, y ya, como que, bueno, ahí muere, vámonos, ¿no? Ya es así como lo rico. Aquí en Guadalajara, alguien se te mete, le mientas la madre y te sacan la pistola. O sea, estamos hablando también de culturas, de creencias, de cosas así, pero ¿qué tanto es aprender también como que a no ver normal esas cosas, sino como no engancharse tanto, ¿no? Así yo lo percibiría en cuanto a este tema de la pregunta que hacían de cómo recibiste un juicio, ¿no? Así de, ay, pues, o sea, lo dejas pasar, ¿no? Como si anduvieras allá manejando en la Ciudad de México y ya sabes que es algo que cada quien. Entonces, bueno, eran esas dos acotaciones y sí tengo, o sea, sí me surgió esa curiosidad de saber cómo tomó Access la curiosidad, por fin. Sam, ¿estás ahí? Sí, yo lo que quisiera entender es tu curiosidad en respecto a sacar cuentas o en general la curiosidad como tal. No entendí eso. En general la curiosidad, o sea, hablaban ustedes acerca de que el control tiene que ver con querer tener respuestas, ¿no? O querer saberlo todo. Yo personalmente siento que soy una persona curiosa, muy controladora sí también, ha bajado, pero muy curiosa en el sentido de querer saberlo, pero no para demostrar, o sea, solo por saber, a ver, ¿qué está pasando aquí? Ahí, ¿cómo entra esa parte? Pues para mí la curiosidad en ese sentido es como, yo sí lo relaciono con el control porque de alguna manera quieres saber qué está pasando ahí para tú saber cómo vas a actuar, para saber cómo vas a controlar, ¿no? De alguna manera es como una inquietud que tú tienes de tener esa información. Y en la parte de la pregunta, vendría siendo el tener siempre una respuesta, una conclusión o una solución y decidir a partir de ahí cómo vas a actuar, porque me imagino que tu curiosidad es respecto a, teniendo esta información voy a actuar de esta manera. Y estás haciendo la parte de tener siempre una respuesta o una conclusión. Y cuando haces eso, evitas tener una respuesta y avanzar. No sé, en el caso, ¿tú qué opinas, Ale? No, sí, fíjate, esa parte no la había visto. Ahorita que empezaste Wow. como a preguntarle, fue como, caray, ¿no? Eso que tú viste, yo no lo vi. O sea, la parte de que yo entendí como, es que soy muy curiosa. A ella, por ejemplo, que bueno, tengo un año y cachito de conocerla y hemos estado como muy, muy juntas, veía como esa curiosidad le había ayudado a buscar más, ¿no? En ese afán de ser humanoide, es como, ok, ¿cómo le hago para tener más, para saber más, para conocer más, para hacer más preguntas, ¿no? Y entonces esa curiosidad es la que yo veía esa parte, ¿no? De esa curiosidad es la que le ha ayudado a como, aquí hay más, ¿no? Como los niños chiquitos cuando están jugando así de, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Así, Pati, o sea, de repente era como, ok, ¿y aquí qué más hay? ¿Cómo le rasco tantito más? Porque hay más. Y esa parte es la que, por ejemplo, a Pati le ha ayudado muchísimo a que su proceso sea como, no sé si por ponerle una etiqueta como más rápido o más, con mayor facilidad para ella, ¿no? Uh-huh. Pero ese estuvo padrísimo. Muchas gracias, Sam. Wow, sí. Oye, gracias, Sam. Yo tampoco había visto eso. O sea, a lo mejor sí, ciertamente me ha ayudado mucho,
pero ¿qué tanto me estoy limitando por querer tener respuestas? O sea, sí he avanzado, sí sé mucho, sí soy muy preguntona, buscona, etcétera, pero a lo mejor también me he limitado porque defino las posibilidades en lugar de dejarlas fluir, ¿no? Gracias, gracias, gracias. No, al contrario, gracias a ti, porque estas son el tipo de cosas que nos ayudan a nosotros a alimentar la plática y a que ustedes vayan recibiendo esa información y literal les caiga el 20, porque muchas veces estamos tan en esta realidad, como lo decía Ale, ¿no? De, pues es que los árboles son verdes, o sea, tienen el tronco café y son verdes, a mí no me quiten de ahí. Pero, ¿qué tanto nos perdemos de observar y darnos cuenta de que toda esa información está, pero no entra en nosotros y no percibimos esa diferencia de tonos, de colores, que podrían ser una gran contribución para nosotros? Entonces, estamos tan sólidos en esta realidad que cuando empezamos a recibir esta información, hay que empezar como que a disipar todas esas capas y a separar las moléculas para que entre esa información y realmente empecemos a movernos con estas herramientas a crear nuestra vida. Ayer tuve una plática con una persona y me decía, oye, pero ¿y cuánto tiempo tienes en Access? Le digo, pues yo tengo casi 3 años, si no es que más, porque cuando yo conocí Access, mis hijos estaban muy chiquitos y yo nada más fui a tomar la clase de barras porque yo iba a darles sesiones de barras a mis hijos y era lo único que me interesó. Pasó un año de que les estuve corriendo las barras y que empecé a ver cambios, que después me volví a encontrar a una amiga y ahí fue cuando retomé Access. Pero durante todo ese año, y lo comento ahorita, a mí no me, o sea, yo tenía la información de la clase de barras, yo tenía el proceso, yo daba el proceso a mis hijos y veía los cambios y chateaba con esta persona que me había dado la clase y le decía, es que siento esto y cuando le corro las barras a Iñaki, yo me siento mal y me siento así y era tal la somatización de lo sólido que estaba en mis hijos y en mí, la enfermedad que estábamos creando, que lo único que recibí yo fue ok, vamos a darnos barras y es lo único que vamos a hacer. Lo demás de el enunciado aclarador y las preguntas y todo ese rollo no existía para mí. Entonces, conforme les fui corriendo las barras, ellos fueron cambiando, a mí me fueron cayendo 20, porque en el momento en el que tú das, también recibes. Ellos también reciben y es un dar y recibir. Entonces, lo menciono porque era tan sólida esa capa, es como si yo viera que hubiera una capa sobre mi cuerpo y no entrara la información. Conforme se fue abriendo, fue entrando y penetrando esa información y entonces ahí fue cuando elegí empezar a usar las herramientas. Pero entonces todo el mundo me decía, oye, pero si esto lo han dicho 80,000 veces, ¿por qué no lo entiendes? Pues porque no estaba yo dispuesta a hacer esa energía, no estaba yo en permisión de recibir esa información y mucho menos estaba dispuesta en elegir cambiar mi vida. O sea, yo lo único que quería era que ellos no estuvieran mal y que yo no estuviera mal, pero no me daba cuenta que todo estaba relacionado y que conforme yo empezara a usar las herramientas, las cosas iban a ir cambiando de acuerdo a lo que yo eligiera, de acuerdo a las preguntas que yo hiciera y de acuerdo a estar dispuesta a hacer la energía de sentarme todos los días y correrle las barras y empezar a tener una relación más con mi cuerpo y empezar a hacer preguntas. Y para mí lo que más me empezó a jalar cuando empecé a usar las herramientas fue esta parte de haz las 2 preguntas, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Y baja tus barreras. Y entonces, en ese momento se empieza a quitar tanta la carga energética que entonces ya puedes empezar a ser audaz y utilizar las herramientas. Entonces te cae el 20, por eso es que yo digo siempre, es que me cayó el 20, sí, me cayó el 20 y hice tal pregunta y me cayó el 20 y pude resolver esto de una manera en la que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Y un poquito alineado a lo de la plática de hoy,
también me di cuenta que yo hacía preguntas sin haber hecho las preguntas. Entonces llegaba a tal situación que yo decía, ¿me habrán escuchado? Porque yo nunca dije la pregunta, o sea, ¿cómo fue? Y muchas veces no somos conscientes de que nosotros cuando queremos elegir algo, hacemos preguntas, pero no estamos ni dispuestos a oírnos, ni dispuestos a recibir la información y mucho menos a elegir el cambio. Entonces llega un momento en el que se da eso que tú querías elegir y no sabes cómo fue, pero se dio. Entonces ahora imagínate que pudieras usar la herramienta junto con esa potencia, lo que no puedes crear. Y ahí es donde te das cuenta de la maravilla y de la magia que es hacer esas herramientas, el ser la pregunta. Llega un momento en el que te dice la gente, pero ¿cómo vas a hacer la pregunta? ¿Cómo vas a hacer las herramientas? Conforme vas empezando a usarlas, tú solito empiezas a hacer ese músculo y realmente empiezas a hacer la herramienta. Entonces, pues es poco a poco, pero mi mensaje es, traten de bajar esas barreras, de dejar de ser tan sólidos en esta realidad, de no comprarse todo cómo debe de ser en esta realidad y ahí empezar a hacer las preguntas. Y me acuerdo mucho cuando entré a Access y decían, es que puede ser, o sea, hay una diferencia entre hacer la pregunta y ser la pregunta, ¿no? Y entonces empiezas este proceso de Access y es como, es que tengo que hacer preguntas, ¿no? O el debo hacer preguntas, o sea, está como tu información pues de toda tu vida, el tengo, el debo y hacer la pregunta, ¿no? Hacer tienes que hacer algo, ¿no? En vez de ser algo. Tienes una acción, ¿no? Entonces, la acción es hacer la pregunta. Y yo me voy con el ejemplo de cuando aprendes a manejar. Cuando aprendes a manejar, tú metes primera, metes segunda, vas viendo el retrovisor. Eso es hacer. Cuando pasan muchos años y ya sabes manejar, lo haces en automático. Entonces ya eres tú con el carro y la primera velocidad y la segunda y la cuarta, ¿no? Ya eres como el sé manejar, ¿no? Aquí pasa lo mismo con las preguntas. Cuando tú estás en ese proceso de estar preguntando, y como decía Sam, solamente, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Con el proceso te vuelves la pregunta. Soy la pregunta. ¿Por qué? Porque ya es en automático el que, ya sentí que algo ok, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Ya vi que, qué padre, me encontré 100 pesos en la calle. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Y entonces te vuelves ese soy la pregunta. Y entonces de lo que era la acción, ahora ya lo soy. Y eso está padrísimo porque ya es en automático, ya es como si tuvieras tragado una pastillita del chip y es, sí, soy la pregunta. Se vuelve súper fácil con ese proceso, ¿ok? Y al mismo tiempo se vuelve muy divertido porque en mi caso, por ejemplo, mis hijos cuando eran chiquitos con Access era usar la pregunta y les encantaba y cómo puede mejorar esto y usaban el enunciado aclarador. De hecho, me acuerdo que una vez en la escuela me mandaron llamar porque mis hijos usaban el Pokipod con los niños que hacían bullying. Decía, es que el niño le está diciendo unas groserías que ni conocemos a los demás. Y yo le decía, ¿qué grosería? No, pues solo le dije Pokipod, mamá, o sea, porque me estaba molestando. Y entonces tuve que explicarles, pero mi punto aquí es que es tan enriquecedor el hecho de que tú lo empieces a hacer y que se empiece a hacer en tu familia, que llega un momento en el que cambia toda la armonía de la familia, por un lado. Por otro lado, conforme fueron creciendo, ya ahorita ya no fue tan padre porque empiezan con que ya vas a empezar con tu qué más es posible, ya vas a decirme cómo puedo mejorar esto, porque pues van creciendo y van cambiando. Pero aquí mi punto es que a final de cuentas te das cuenta que lo utilizan. El otro día Renata estaba súper frustrada porque está tomando unas clases de pintura y no le salía y
frustrada, frustrada. Y la caché diciendo, ¿y cómo puede mejorar esto? ¿Y qué más es posible? Y decía, wow, qué padre, porque son herramientas que nadie nos enseñó a nosotros. Y mira, Dane lo dice muchas veces, eres un gigante durmiente maravilloso que has hecho tu vida con las herramientas que has podido tener y agradece a tus padres con lo que te dieron, porque fue maravilloso lo que ellos te pudieron dar. Pero si actualmente tú puedes darle, y no necesariamente tienen que ser chicos, no necesariamente si no tienes hijos, no importa, tus amigos, tu pareja, el compartir este tipo de herramientas hace que realmente la realidad de todos cambien y empiece a ser mucho más divertida la vida. Sobre todo ahorita que estamos tan encerrados y que va un día más y vive solo por hoy y solo por hoy, es el hecho de empezar a ser un poco más creativos y empezar a hacer esa energía generativa de decir, pues voy a dejar este letrerito aquí en el refri a ver qué opinan y para recordarlo, y voy a empezar a usar la app y voy a bajar mis barreras. O, por ejemplo, cuando yo les enseñé el ligero pesado, ¿no? Que se paraban y era el del péndulo, y entonces haces la pregunta. Entonces, yo les hago el ejemplo para que lo prueben. Vayan a la despensa y agarren algo que les guste o algo que no les guste y pónganselo aquí en el pecho y parados, digan una pregunta, ¿no? Cuerpo, ¿te gustaría comer esto? Y tu cuerpo se va a ir o hacia adelante, que va a ser sí, o hacia atrás y va a ser no. Y es una manera en la que yo les enseñé cómo era el ligero y cómo era el pesado. Y ahí empiezas a darte cuenta que tu cuerpo es sabio. O sea, ¿cómo es posible que tu cuerpo tenga ese efecto de péndulo y pueda responderte? Porque es la relación energética que hay y es toda la información que hay de lo que tu cuerpo va a requerir. Entonces, imagínate qué padre poderte comunicar y decirle, ¿no? Para mí fue una de las maneras en las que yo me fui quitando ciertos medicamentos, porque cuerpo, ¿requieres esto? No. Cuerpo, ¿requieres esto? No. Y era, pues no. Y conforme fue, poco a poco lo fui quitando, ¿no? Entonces, es como mi manera de tener, ¿quieres encontrar una respuesta? Haz el efecto del péndulo, haz el ligero y haz el pesado, pero no busques la respuesta, la solución, la conclusión, porque eso te va a limitar a tener una pregunta más, a abrirte al espacio, a la posibilidad, encontrar la manera en donde vas a poder elegir algo diferente. Simplemente trata de conectarte, bajar tus barreras y empezar a hacer preguntas. Así es. Oye, nos dice Irma, cuando tú identificas una misma energía en otros y la ves reflejada en ti, ¿cómo evitas caer en ese juego? No sé, tú dime. ¿Elección? ¿Elección? Se llama elección, Irma. Sí, volvemos a las preguntas, ¿no? Ok, si ya me estoy dando cuenta que estoy reflejando esa energía o que me está reflejando esa energía, ok, ¿qué más es posible? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo me puedo divertir aquí? ¿Qué me estás diciendo? ¿Eh? Porque luego es como, mira, en esta situación en la que yo me estoy viendo reflejada, mi pregunta es, ¿qué más es posible? Y en esta situación en la que yo estoy hablando con alguien que no me cae bien, entonces tengo que decir, ¿cómo puede mejorar esto? No, cada situación te va a dar una energía diferente y vas a utilizar una energía diferente. No es un manualito donde dicen, sí, Sam, mañana en la mañana te vas a levantar a las 10 y te vas a tomar tu licuado, tu malteada de chocolate. Oye, ¿y pasado mañana? Lo mismo. ¿Y el miércoles? Lo mismo. ¿No? Estamos acostumbrados a eso, a que siempre hagamos lo mismo. Y entonces aquí, ¿cuántas herramientas, Irma, o cuántas preguntas pudieras hacer en ese momento en que te haces presente? Gary Douglas le dice, cuando haces una concienciación de que, como dice Sam, que te cae el 20, ¿no? Estoy aquí, me está reflejando algo, ¿qué pregunta puedo hacer aquí? Y entonces cambia la energía. Esa podría ser una de las
muchas herramientas. Aquí yo veo dos cosas. O sea, voy a leer la pregunta. Dice, cuando tú identificas una misma energía en otros y la ves reflejada en ti, es un efecto espejo. Y eso es muy común, porque en realidad, pues muchas veces te pareces a la gente con la que estás, eso dice. Entonces, ¿cómo evitas caer en ese juego? ¿En verdad un ser infinito elegiría caer en ese juego? ¿Y qué gana ese ser infinito? O sea, porque por algo has caído en ese juego tanto tiempo. ¿Qué has hecho tan real de esa relación, de esa energía que le das tanto valor y sigue sucediendo, y sigue sucediendo? ¿Qué es lo por qué compiten? ¿Por qué sucede? ¿Cómo te explico? O sea, está la energía, la identificas y caes, te vuelves a enganchar. ¿Qué ganas de estarte enganchando con eso? ¿Cuál es el valor? Y lo has hecho muy real. Entonces, ¿qué tomaría empezar a aplicar? Un ser infinito elegiría caer en el juego y el interesante punto de vista, que tienes el punto de vista de que esa energía, entonces, y ahí vas saliendo y después, ok, la próxima vez que identifique esa energía, ¿qué voy a elegir? Porque ¿qué elegí la vez pasada? Y me funcionó, no me funcionó. Y entonces empiezas a entrar en el juego y empiezas a darte cuenta de que, o sea, no en el juego de lo de la energía, sino en el juego de usar las herramientas y empiezas a darte cuenta que va saliendo en realidad pues que son puros juicios, son puras cargas energéticas de conclusiones, de cosas que tú ya decidiste en las que tú vas a entrar a ese juego. Entonces es un poquito el empezarlo a ver desde ese lado. Claro, gracias. Dice David, cuando hablamos de traumas del pasado que tienen mucha carga emocional, ¿recomiendas que hagamos las preguntas en esos intensos casos? Por supuesto, siempre hay que hacer preguntas. Cuando tú tienes un trauma del pasado, estás cargando mucho la carga energética del pasado y no lo has soltado. Y ese trauma puede ser físico, emocional, psicológico, y tiene un valor que tú le has dado por algún motivo. Aquí lo importante es, primera, un ser infinito realmente elegiría seguir teniendo un trauma así y cargando eso. ¿O qué otra cosa podría elegir? ¿Qué podría ser más divertido para él? La parte de la importancia que le damos a eso que fue en el pasado, qué tan significativo y real lo estamos haciendo cada vez que recordamos ese trauma y nuestro cuerpo también nos lo recuerda, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido importante el bajar las barreras y hacer preguntas. Y estas preguntas que les dije, ¿no? ¿Qué es esto? Porque empieza a reconocer por qué, o sea, reconocer qué es eso del trauma, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué hago yo con esto? O sea, porque en realidad pues ya pasó y sí fue doloroso y hay que reconocerlo. O sea, es muy importante el reconocer que fue algo en tu vida, pero no lo vas a seguir cargando por el resto de tu vida, porque entonces hacia dónde vas a ir o cómo vas a vivirlo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Puedo cambiarlo? Y si sí, ¿cómo lo cambio? Pero el cómo lo cambio sin buscar el cómo, sino simplemente es universo, ¿cómo lo cambio? O sea, más posibilidades, abrirme más posibilidades. Me recuerdo que el primer día que hablamos, les decía yo, cuando estén atorados, pidan más conciencia, que esa era una de las cosas que a mí me sirvió. Simplemente es más conciencia, y se va abriendo de tal manera en la que recuerdas una herramienta o recuerdas una palabra y eso cambia. Pero lo importante es siempre estar en el presente, en el aquí y en el ahora, no cargando el pasado ni proyectando futuros, porque en realidad estás matando las tres etapas, tanto el pasado como el futuro, como el presente. Y entonces, ¿qué carajos estás viviendo? Que era lo que a mí me despertaba cuando yo estaba tan mal de salud y con mis hijos. Decía, bueno, entonces, ¿qué carambas? O sea, si
si en el pasado, si ahorita y si en el futuro voy a seguir igual. No, es que algo tiene que cambiar y debe de haber una posibilidad en donde yo pueda elegir distinto y esto vaya mejorando. Pero es desde el presente que vas a poder. Porque si te sigues yendo al pasado o al futuro, de alguna manera estás limitando tu espacio. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Pues ya, bueno, ya nos pasamos de la horita. Oye, empiezan a salir preguntas y preguntas, se empieza a mover muchísimo la energía, que de eso se trata. Les sugiero que vean las otras 3 herramientas, que las usen en cada momento, que jueguen con las herramientas. No es un manualito, de verdad esto es un juego, así como decía Patti de la curiosidad. Ok, ¿cómo pudiera yo sentir esa curiosidad de qué herramienta utilizo aquí? ¿Qué pregunta puedo hacer aquí? Todo eso es desde los niños, o sea, los ves jugar y están desde esa, ¿qué más es posible? ¿No? Entonces, les sugiero utilizar todas las herramientas. Si ya hay gente aquí de Access que ya tomó el fundamento, que es donde vienen las 10 llaves de la libertad, por favor, vuélvanlo a leer. Viene muchísima información y a lo mejor ahorita me está cayendo como esa información de qué tomaría que utilices una herramienta por día. Hoy voy a utilizar vivir en incrementos de 10 segundos. Y entonces ya se te pasó media mañana y no la utilizaste, pero te acordaste. Ok, pues me voy a seguir con mis 10 segundos y cada 10 segundos y cada 10 segundos. Entonces, a ver qué les funciona a ustedes, ¿no? Sí, recuerden que la conciencia le incluye todo y no excluye nada. Eso es una de las cosas, porque ahorita me ponían, el universo, dame más conciencia. Sería así, es simplemente pedir esa inclusión de todo y no excluir nada. Y empezar a estar consciente. Y la otra es el juicio. Aquí lo que nos empieza a matar mucho es el juicio y entonces no hay que darle tanta significancia a ese juicio. Simplemente empecemos a estar con que nosotros no nos enjuiciemos a nosotros, porque eso es lo que nos mata, ¿no? Empezamos luego a atacarnos a nosotros mismos y empezar a meter ahí preguntas para que entonces detengamos ese alboroto que nosotros, en una clase me daba mucha risa porque en una clase de Harris decían que nos llenamos de tanto juicio y de tanto ataque a nosotros que es como una masturbación mental, en donde estamos metidos entre esto, el otro, de acá. Y es dejar que todo eso se vaya, que se descargue, se libere, y empezar a estar en el presente y empezar a utilizar las preguntas para empezar a avanzar. A mí siempre me ha gustado decir avanzar porque es la manera en la que vas empezando a utilizarlas y a vivir tu vida con esto que es crear una nueva realidad, ¿no? Sí, dice Ana Patricia, gracias por compartir experiencias. Digna, gracias por la contribución. Y gracias a ustedes por estar aquí, porque esta clase es de ustedes. Gracias, Sam, por esta creación. Y nos vemos el próximo... ¡Ay! La clase. Empezamos el viernes la clase de implantes distractores. Sí, los queremos invitar. Tenemos una clase, son 8 llamadas. Estaremos hablando de los implantes distractores, que van a ser cada llamada 3 implantes. Los implantes distractores es todo aquello que te distrae de ser tú mismo y de elegir por ti mismo. Y bueno, viene siendo culpa, pues aburrimiento, enojo, odio, celos, paz, amor. Son 24. Hemos estado posteando información, así que si les interesa, empezamos el viernes, va a estar muy interesante y muy padre. Los esperamos a todos. Sí, muchas gracias. Les mandamos información. Nos vemos el próximo miércoles con la quinta llave de la libertad. Igual a las 12:30 de Ciudad de México. Claro que sí. Gracias a todos. Nos vemos. Utilicen las herramientas y no nos han contado sus experiencias, ¿eh? O sea que a ver si la próxima clase empezamos con eso. Estaría súper padre. Muchísimas gracias. Bye bye.
Bye, bye. Gracias, hermosas. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.